Para platicar de este delicado asunto, le agradezco mucho que nos acompañen a través de Zoom Alberto Capella y Fabián Cárdenas, expertos en seguridad de AC Consultores. Beto, Fabián, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Paco. Un gusto estar aquí como siempre. Igualmente, Fabián, también Buenos buenos días, días. Paco. Buenos días, Paco. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Yo quisiera preguntar primero, ¿con base en qué pueden estar retenidas estas personas en una estación en donde están privados de su libertad? ¿Esto es lo normal? Esto no sé si hay algún tipo de tratado internacional con el que se pueda regular este asunto. ¿Cómo es el asunto de los migrantes en México y en el mundo, Beto? Bueno, Paco, hay lamentablemente una muy lamentable improvisación institucional que se ha agravado dramáticamente ahora con estas tragedias a partir del 2018. Estos problemas que surgen por una serie de cambios de carácter institucional y políticos en otros países afectan enormemente a regiones como la nuestra y no estamos preparados para poder atender un fenómeno de esta magnitud y como consecuencia, evidentemente, tendemos a violentar tratados internacionales porque la presencia de personas de forma irregular, Paco, que no es ilegal, de forma irregular en nuestro país, ha establecido la ONU que debe tener una visión eminentemente humanista y no hay ninguna condición que establezca su detención o su privación de la libertad por esta situación de carácter irregular. Por esa circunstancia deben establecerse centros de atención migratorio que lamentablemente no lo hemos hecho. De las 300 y tantas mil personas que en el año 2022 fueron atendidas por temas de carácter migratorio, hay 142,000 que en este caso son extranjeros, es un incremento del 70% en el 2022 contra el 2021 y no ha habido la capacidad por parte del gobierno mexicano para atender estas 142,000 personas. Se establecieron 35 estaciones migratorias en nuestro país y 23 estancias provisionales para atender este fenómeno emergente en 26 entidades federativas, Paco, y lamentablemente, como podemos establecer a través de estos videos tan dramáticos que se publicaron a raíz de estos hechos, pues no hay la más mínima circunstancia y protocolo de atención y una cantidad interminable de violaciones a los derechos humanos y evidentemente a los protocolos de atención a migrantes o a personas que de alguna forma se les prive de la libertad. Fabián, como general de la Policía Nacional de Colombia, muchas personas las tuviste privadas de su libertad. ¿Qué es lo que dice el protocolo cuando hay una emergencia como esta? Cuando hay un fuego precisamente al interior de una de las celdas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que dice el librito, por decir? Gracias, Paco. Primero que todo quiero enviar un saludo de solidaridad con las familias, con los mismos países que se han visto afectados por una tragedia que ha trascendido a nivel mundial. Evidentemente lo que uno observa en materia migratoria, ya hay una política que las Naciones Unidas las ha fijado. La condición del país, tanto receptor como el país donde de una u otra forma sale, evidencia que debe de haber una política integral de cooperación entre los dos países. Esos lugares o esas estaciones de una u otra forma se deben de convertir y dar unas condiciones mínimas a la dignidad humana, de protección, de información, de comunicación, de higiene, de salud y unas condiciones que les permita de una u otra forma generar una dignificación a su condición. Y para eso debemos de instar a las unidades o a las agencias encargadas de estas condiciones que tengan el debido profesionalismo para que apliquen esos protocolos de manera integral. Pero antes de esto, debe haber una política integral por parte del Estado que de una u otra forma baje esas políticas internacionales que la UNOD lo fija de manera clara y específica. Ahora, Beto, reitero la pregunta. Cuando ustedes han tenido personas detenidas, ¿qué es lo que dice el protocolo cuando hay un incendio? ¿Se tiene que abrir la reja? ¿No se tiene que abrir la reja? ¿Puede ser un reo de alta peligrosidad o no? Pues son personas que están privadas de su libertad por haber cometido esta falta administrativa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Cuando estábamos viendo las escenas que pasa gente, etcétera, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿O puede haber existido una orden para que no se abriera la reja? ¿Tú la puedes desobedecer?
Paco, el sentido común establece que una persona que está en riesgo debe ser atendida si tienes las posibilidades y la alternativa, no solamente como funcionario público o como guardia de seguridad privado, cualquier ciudadano en su sentido común, evidentemente, cuando ve una circunstancia de estas dimensiones y de esta naturaleza, lo atiendes de forma inmediata y buscas la alternativa para que puedas liberar, en este caso, a quienes se encuentran en una circunstancia con estas características tras las rejas. Yo recordaba cuando veía estas escenas la cantidad de héroes que hubo con el tema de la guardería ABC, que sin tener el más mínimo conocimiento de protocolos de actuación en temas de protección civil o en temas de emergencias de este tipo, fueron y atendieron y salvaron a algunos menores de edad. En estos casos lo que ves es simplemente un egoísmo verdaderamente inentendible para liberarse. Y yo analizando qué pudo haber pasado, pues probablemente hubo una orden muy contundente de decir, oye jefe, pues aquí estos se están poniendo medios violentos, medios indisciplinados, ¿qué hacemos? Están quemando los colchones, pues que se queden sin colchones. No lo sé, creo que las investigaciones tendrán que dar una referencia muy clara, segundo por segundo, qué fue lo que pasó, pero lamentablemente hemos... y debo decirlo con mucho respeto, Paco, en esta visión vertical tan de disciplina, cuando tienes mandos castrenses, usualmente se giran órdenes que no se pueden cuestionar o desacatar, y eso pues provoca evidentemente que el criterio de quien está en ese momento en situ, en una circunstancia de esa naturaleza, totalmente se borre y es sumamente dramático. Entonces, considero que las investigaciones tienen que llevar ese punto. Estoy totalmente sorprendido con el informe de la Secretaría de Seguridad, porque pues obviamente hay una confesión muy clara en términos de la irregularidad de quien otorga un permiso a una empresa de seguridad privada, que es quien tiene en ese momento la mayor cantidad de personal para atender a los migrantes, con un nivel de irregularidad verdaderamente dramático, y yo considero que ese es el punto de referencia del que va a partir la investigación. Y yo comparto contigo, Paco, digo, he sido, también me ha tocado de manera personal vivir circunstancias en donde tienes que asumir una responsabilidad de carácter institucional, aunque no hayas estado ahí. Y yo no entiendo cómo en su momento se critica de una forma muy dramática circunstancias cuando no son los amigos, y cuando corresponde al tema de los amigos, entonces se da toda la flexibilidad y todo el apoyo y todas las atenciones que sean necesarias, y creo que ese no es el camino claro para transparentar un tema con justicia y que evidentemente pueda de forma muy transparente determinar qué fue lo que pasó, quién se equivocó y quiénes son los responsables de estas decisiones que ya costaron 39 vidas, papá. Pues Alberto Capella, Fabián Cárdenas, muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, muy buen día.